Hola, hola amiguetes, ¿cómo les va? Bueno, miren cómo los estoy esperando, muy entusiasmada porque por fin pude sentarme a preparar este video, esta clase que tanto me pidieron. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer no la clase 1, la clase -0. El inicio, la letra A, la página 1 del libro de patronaje, que es el patrón de cuerpo base. Este patrón no me alcanzan las palabras para explicarles lo importante que es. Es el punto de partida de todo diseño que ustedes puedan realizar en moldería o patronaje. Verán, el error más común que cometemos cuando comenzamos a querer hacer nuestros propios moldes o patrones es empezar cada patrón desde cero. No se hace nunca eso. Los patrones se comienzan siempre desde un patrón base. Si ustedes confeccionan su propia indumentaria, su propio guardarropas, ese patrón base tiene que ser el de su propio cuerpo. Una genialidad lo mío, hoy estoy con todas las luces. Bueno, si en cambio están buscando ser modelistas o patronistas a nivel industrial o para su propia marca, tienen que desarrollar un patrón base con medidas estándar de una tabla de talles universal y, lamentablemente les digo, un patrón base para cada talle. Hoy vamos a hacer aquí este patrón que cuando esté terminado va a ser una prenda a la que se le llama normalmente el corpiño base, pero que no tiene nada que ver con la ropa interior, no es un brasier o un sutién o un sujetador, es una prenda súper ajustada que va desde la cintura hacia arriba o desde la cadera hacia arriba, sin mangas, la sisa bien ajustada y el cuello bien a la base. Esa prenda súper ajustada es como si ustedes le hicieran la funda a un maniquí de su propio cuerpo. No es una prenda que sirva para vestirse, es una prenda que va a servir solamente como eso, como un maniquí de ustedes mismos plano, en papel. Una vez que lo confeccionen, se lo van a probar, lo van a mirar, le van a sacar fotos por todos lados y van a empezar a descubrirle pequeños detalles de calce. Seguramente siempre tiene algunos detalles donde uno le ve una arruguita de un lado, otra arruguita del otro, acá me queda medio grande, acá... Le van a ir corrigiendo esas arruguitas, ese pliegue, eso que quedó mal, se lo van corrigiendo y le van corrigiendo paralelamente el patrón en papel, así después no se olvidan. Tienen además varios videos en este canal sobre defectos de calce y cómo corregirlos y entenderlos. Una vez que esté, pero perfecto, tiene que ser una prenda que cuando se lo pongan quede súper al cuerpo. Ahí van a tomar ese patrón en papel y lo van a trazar en algún cartón, cartulina, papel craft y lo van a tener colgado como yo en su taller y va a ser el punto de partida siempre de todo diseño. Por último, antes de comenzar, todo buen patrón se basa en una correcta toma de medidas. Así que es muy importante que se tomen el tiempo necesario y que pidan ayuda a otra persona en su familia o amigos a que los ayude a medirse correctamente. Pueden encontrar debajo en la descripción del video un enlace para descargarse una guía para tomarse sus medidas, anotarse todo y después tener una tabla a la que siempre recurran. ¿Qué materiales necesitamos para comenzar en este mundo del patronaje? Yo siempre les repito que no salgan a comprarse herramientas carísimas sin primero empezar a usar herramientas básicas y darse cuenta de acuerdo a sus preferencias y a su uso qué quieren. Bolígrafo, lápiz negro, lo que a ustedes les haga cómodo. El dibujo, yo amo dibujar y marcar con bolígrafo, lo amo. Y además, en general no voy borrando líneas, sino que tacho y sigo, así que el lápiz negro no lo utilizo. Pero, de vuelta, lo que les haga cómodos. Algunos marcadores, fibrones, como le dicen en diferentes países, de colores, alguno oscuro para marcar el trazo final del patrón
y otros de colores llamativos para marcar dobladillos, vistas, forros, piquetes de corte y otras aclaraciones. Una cinta métrica de confianza. ¿Por qué digo de confianza? Porque las cintas métricas también envejecen y no tienen buena vejez. Así que cada tanto reemplácenlas porque pueden estirarse y distorsionar las medidas. Por otro lado, también utilizo reglas, sobre todo muchísimo, las reglas estas que son como de patchwork o de quilting, o escuadras comunes, escolares, que tengan marcados los números preferentemente. Esta regla yo la uso un montón porque tiene no solo los beneficios de cualquier regla, sino que la utilizo para marcar líneas en escuadra por todos lados y me resulta súper útil. Además, utilizo reglas curvas, esta que tengo que es la típica curva francesa. Si no tienen, no salgan a comprar reglas particularmente de patronaje o no compren esas reglas gigantes de madera o de MDF que por el momento no les van a servir. Lo pueden solucionar con estas reglas que se llaman pistoletes, que se venden en las librerías artísticas, las librerías escolares, se usan para dibujo técnico, para arquitectura, son súper económicas. Vayan por esta. Y por último tengo mis dos favoritas, regla larga metálica, divina, la adoro, y mi regla de curva de caderas que la amo, la uso para todo y como me dijo un amigo el otro día, es una regla katana, parece una katana japonesa, tal cual, la adoro. Vamos entonces a comenzar. Voy a hacer el patrón de hoy en un talle 42, estándar talle M de My People, para que lo vean. Estoy trabajando con esta tabla de talles Copycat que se pueden descargar en el enlace que les dejé. Es una tabla industrial con algunos toquecitos porque yo no puedo no meterme en todo. Así que voy a estar utilizando este talle 42. Voy a estar trabajando en tamaño real y las medidas que digo en voz alta también son medidas reales para que tengan en cuenta. Es simplemente una guía, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo. Todos los patrones en patronaje parten de un rectángulo. Voy a comenzar trazando el cuerpo delantero. Muchos patronistas comienzan con la espalda. Hago así porque voy a hacer el delantero y la espalda juntos, así los ven. Pero a mí me gusta más siempre el delantero. Y para hacer el delantero voy a dibujar un rectángulo que tenga de alto el largo de talle delantero y de ancho un cuarto de la circunferencia de busto. Una vez que tengo dibujado mi rectángulo, voy a empezar a trazarle los puntos clave que después vamos a unir para formar este patrón. Y acá tengo algunas medidas súper básicas, súper claves. Una de ellas es la bajada de hombro. El hombro no es cuadrado así, no va horizontal con respecto a la cintura, sino que tiene una bajada, y una bajada súper importante. En general, pueden hacerlo más o menos con una bajada estándar, que es entre 4 y 5 centímetros de bajada de este lado, pero por ejemplo, otra manera de calcular la bajada de hombro es que sea el 10% del largo de talle. Si yo estoy trabajando, como en este caso, un largo de talle de 44 o 43, mi bajada de hombro va a ser de 4,3. Me marco desde el 0 aquí, 4,3, y esa va a ser mi bajada de hombro. Me voy a hacer una línea base en escuadra porque me encanta tener todas mis líneas base marcadas. De aquí, lo que sobra lo voy a medir muy bien y voy a hacer mitad y mitad. Si me sobraron 40, 38, 39, 41, lo que sea que me sobró, lo dividen a la mitad y marcan ahí su mitad. Hago una línea en escuadra y esto va a ser mi altura de sisa, o lo que también se llama la bajada de sisa. Para trazar el escote, vamos a medir desde este punto inicial, este punto 0 a la izquierda, la separación o la distancia horizontal de mi escote.
¿Cómo se calcula esta horizontal? Se toma la circunferencia del cuello y se la divide por 6. El resultado es lo que yo voy a trazar desde 0 hasta aquí. En este caso, como tengo el talle 42 con un contorno de cuello de 37, 37.2, me da 6,2. Voy entonces a poner el 0 aquí y le marco 6,2. Ese va a ser el ancho de mi escote. ¿Cómo le calculo la bajada de escote? La bajada de escote es el mismo ancho que la separación más 2 centímetros. Y tengo entonces 8,2. Siempre me gusta con mi escuadra, por eso les digo que amo la escuadra, hacer un par de líneas ahí que en general me marquen la caja del escote. Y voy a tomar, siempre desde el centro le dejo 1 centímetro o 1 centímetro y pico horizontal a 90 grados, porque recuerden que estoy trabajando con medio delantero y toda prenda que va en espejo, siempre tengo que tener en cuenta que el primer centímetro o los primeros 2 centímetros vaya a 90 grados para que cuando la espeje no me genere una punta incómoda. Así que pongo ahí mi regla de curva y me marco un precioso escote. Vamos entonces a unir el hombro y cómo voy a calcular la distancia y la orientación de la diagonal. Tengo que buscar en mi talle o medírmelo cuánto es el largo de mi hombro, es decir, la distancia que hay entre la unión del hombro y el cuello a la punta de mi hombro. En el talle con el que yo estoy trabajando, ese ancho de hombro es de 12,5. Así que, ¿qué hago? Posiciono el 0 de mi regla ahí y giro hasta que el 12,5 me toca la línea de bajada de hombro. Y ahí tengo mi hombro con la inclinación correcta. Si aquí en esta punta les quedó muy en punta, va a ser muy difícil de coser. Así que yo les recomiendo que pongan su escuadra y encuentren un punto medio, tal vez no exacto en la escuadra, pero que redibujen con una curva más abierta el escote, que no va a pasar nada y por unos milímetros de diferencia va a ser mucho más fácil de coser. Tengo entonces la parte superior de mi patrón listo. Vamos con la sisa. La sisa también la voy a trazar con mi regla de curvas o con mi pistolete, pero acá viene el dilema de ¿y qué hago? ¿La trazo así, así, así? ¿Cómo hago? Van a tener una medida en su tabla o en las medidas que se tomaron, que es lo que se le llama el ancho de pecho, que no es lo mismo que el ancho de la separación de busto. Es la medida que hay en esta zona plana del pecho, desde el centro hacia donde empieza el arco de mi brazo. En este caso, el talle con el que yo estoy trabajando, esa medida es 17,75 o 17,7. Así que sería ahí. Ese es el punto central de mi sisa. Voy a posicionar mi regla hasta que toque los 3 puntos. Aquí, ahí y ahí. Y listo. Tengo para dibujar mi sisa regia. Vamos entonces a hacer el cálculo del punto que va a ser el más importante cuando empecemos a patronar utilizando este molde, este patrón como base, que es el centro de busto. ¿Cómo se calcula el centro de busto? Voy a establecer una línea horizontal que va a estar medida desde este punto superior del hombro hacia abajo y esa medida es lo que se le llama la altura del busto. En este talle, la altura del busto es de 26,2 centímetros, así que pongo ahí, mido y tengo aquí la altura de busto. Voy a tomar mi escuadra y me marco la altura general del busto. Me queda para marcar esa coordenada del centro de busto saber la separación del busto. En este talle la separación que yo tengo de busto es de 9,8 centímetros
Así que ese va a ser mi centro de busto, para lo cual le voy a trazar una línea vertical simplemente para ver dónde está, muy suave, pero sí le trazo una línea importante hacia abajo, porque va a ser el centro de mi pinza de cintura o pinza de talle. ¿Y qué me queda entonces? Las dos pincitas, la de busto y la de talle. En el patrón base, la pinza de busto se hace en el lateral de la prenda, ahí, y la pinza de talle centrada con respecto a la separación de busto. Después pueden girar la pinza de busto a muchos lados, a la sisa, al hombro, al escote. Son derivaciones de la pinza de busto, pero en general en patronaje el patrón base siempre tiene la pinza de busto en el lateral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde esta línea de altura de busto le voy a marcar en el costado el ancho de pinza. ¿Cómo se calcula el ancho de pinza? Bueno, hay varios métodos. Yo les cuento los dos que más me gustan y ustedes pueden después calcularlo. Uno de los métodos se calcula tomando el radio de mama, es decir, desde el centro de busto tomo con una cinta métrica, curvando la cinta métrica, acompañando la curvatura de la base del busto, hasta el bajo busto, la línea donde está apoyada el elástico de nuestra ropa interior. Eso lo divido al medio y ese medio sería el ancho de pinza. Ese es uno de los métodos. El otro método, el ancho de pinza, les debo confesar, se calcula bastante así a ojo, por tabla. Para una circunferencia de busto de 80 a 90, el ancho de pinza de busto es 4, 4,2. Para una circunferencia de busto de 90 a 100, 5, 5,5. Y 100, 105 es una pinza ya de 6 a 7 centímetros. Les recomiendo que utilicen cualquiera de esos dos sistemas, hagan el ancho de su pinza y después lo corrijan sobre la muestra que vamos a hacer. Una vez que tienen definido el ancho de su pinza, van a unir desde el centro de busto hasta el centro de su pinza, pero tengo que equiparar la distancia entre las dos. ¿Cómo voy a hacer? Esta línea que acabo de terminar, voy a medirla muy bien. En mi caso mide 14,5, así que manteniendo el 0 aquí, voy a girar mi regla y voy a hacer que acá la línea también mida 14,5. Como verán, salió del cuerpo y eso está muy bien. 1 con la bajada de sisa y tengo terminada la parte superior de mi pinza. Ahora bien, si yo dejo la pinza apuntada directo hasta el centro de busto, me va a generar un corte muy artificial, va a quedar en punta como Madonna en los 80. Entonces, ¿qué hago? Uno, esta boca de pinza y le marco el punto central. Voy a hacer una línea central de pinza y a esta línea le voy a marcar 2,5 centímetros para retirar la punta de la pinza hacia afuera. Entonces voy a volver a dibujar mi pinza y ahora sí tengo una pinza de busto que puedo utilizar para la confección. Solo me queda la línea de cintura y la pinza de entalle. Para la línea de cintura es muy simple. Tengo que marcar desde el 0 a la izquierda hacia el costado 1/4 de la circunferencia de cintura más 2 centímetros. En mi caso esa medida va a ser de 22,5. Uno la punta de mi pinza con esa medida. ¿Y por qué le agrego 2 centímetros? Porque la pinza de talle o de cintura en el delantero tiene 2 centímetros de ancho. Es decir, de este eje central le marco 1 para cada lado. Voy a retirar desde el centro de busto, de la misma manera que hice con la pinza de busto, 2,5 centímetros y dibujo mi pinza de talle. Esta pinza de talle, cuando esté cosida, me va a quitar 2 centímetros y entonces la circunferencia de cintura me va a quedar perfecta. Por último,
si ustedes quieren hacer un patrón que sea súper amigable, más entallado con el busto, ese radio de mama que les conté lo miden desde el centro del busto hacia abajo. Ahí. En este talle es de 8 centímetros, 8,3 por ahí. Y lo marcan ahí. Eso quiere decir que si yo diseño un bustier, un corset, algo donde quiero que esté bien entallado el busto, sé que esto es donde inicia la curvatura del busto. Y lo que puedo dibujar es la pinza unos milímetros más abierta y luego hace la forma final. Esta es una pinza que me encanta cómo queda el talle. Y listo, tenemos nuestro delantero terminado. Para realizar la espalda, como siempre, la espalda es mucho más simple. Yo acá tengo terminado de marcar y a prolijar mi patrón delantero. ¿Y qué realicé? Una línea recta, porque la espalda la voy a anclar, la voy a apoyar sobre la línea de cintura. La espalda es más corta que el delantero porque si se fijan en las tablas de talles o incluso en sus propias medidas, el largo de talle delantero en general es 2 o 3 o mucho más largo, 2 o 3 o mucho más, 2 o 3 o mucho más centímetros más largos que el talle de espalda. En este caso, como estoy trabajando con una medida estándar, la espalda es casi 3 centímetros más baja que el delantero. Y eso muchas veces presenta un conflicto con el tema de la bajada de sisa, largo. Bueno, yo la simplifiqué. Lo que hago aquí es, voy a medir este tramo y este tramo, y la suma de los dos me va a dar el lateral de mi espalda y por ende la altura de sisa. Aquí me quedó 4 y aquí 10,5. Anoto siempre las circunferencias o los recorridos. Después me ayudan mucho en el patronaje de diferentes modelos. Es decir, cuando yo cierre la pinza voy a tener un lateral de 10,5 más 4, o sea, de 14,5. Así que para comenzar aquí voy a plantearme 14,5, pero no voy a hacer nada, lo voy a dejar ahí y ya van a ver por qué. Solamente me hago una marca. En la espalda a mí me gusta comenzar al revés de lo que siempre hago, de la cintura para arriba. Una vez que tengo esta marca y que tengo dibujado el rectángulo que me va a contener la espalda, al que le di de alto el largo detalle de espalda y de ancho el mismo ancho que el delantero, que es 1/4 de la circunferencia de busto, voy a repetir la medida de la cintura de aquí hacia aquí, en donde voy a hacer 1/4 de la circunferencia más 2 centímetros y los marco aquí. A algunos patronistas les gusta hacer 3 centímetros de pinza de espalda. A mí en general en la parte superior del cuerpo no es lo que más me convence, me gusta más en la parte inferior. Así que voy a marcar ahí y luego voy a dividir esta medida en 2 y por ahí al medio le voy a agregar la pinza de espalda. Una vez marcado la posición central de mi pinza, le pueden dar 12, 13, 14 centímetros de alto. No les recomiendo pinzas muy altas porque después son demasiado invasivas en el resto del diseño. Yo a esta le di 13. Y ahora entonces ahí sí voy a marcar la diagonal que me queda al costado y en esta diagonal voy a volver a medir esos 14,5, ¿se acuerdan? Así estoy bien segura de que ahí es la medida, miren. Ahí. Y allí voy a tener mi bajada de sisa de espaldas. Ahí. Una vez que tengo la bajada de sisa, vamos a dibujar la parte superior. Le voy a dar la misma bajada de hombros. Ahí y ahí. Y el mismo ancho de escote. Una vez que tengo dibujado el ancho del escote, vuelvo a marcar mis 12,5 centímetros de ancho de hombro
y marco la diagonal y el ancho final de este hombro. En algunos casos, a algunos patronistas también les gusta, sobre todo cuando después estos patrones van a estar dedicados a prendas sastreras, hacer un hombro más bajo en la espalda, con más caída de hombro y más subido en el delantero. Queda muy bien para prendas sastreras los hombros de espalda que son más bajos versus los que son más altos. Pero por ahora vamos a dejarlo en estándar porque este patrón nos sirve para todo. ¿Cuánto le voy a dar de bajada de escote de espalda? En general es estándar y son unos 2 a 2,5 centímetros. Le trazo una línea en escuadra y termino con mi pistolete. Ahí, una curva pronunciada. Y ahí voy a tener mi escote de espalda. Y solo me queda medir medio ancho de espalda. ¿Se acuerdan cómo acá hicimos el ancho de busto? Bueno, aquí más o menos a la mitad voy a hacer el ancho de espalda. Este ancho de espalda en mi caso es de 19. Así que lo voy a marcar ahí. Y por último, una sisa que, como verán, es mucho más suave con un hombro más hacia adentro. Listo mi patrón de espaldas. ¿Y qué es lo último que me falta en estos dos patrones? Calcular el piquete de aplomo de manga. El piquete de aplomo de manga se calcula midiendo lo que se le llama la caja de sisa, que es la altura de la bajada de sisa tomada desde la parte superior de mi patrón, no desde el hombro, sino desde la parte superior. Es decir, la línea de bajada de sisa. A esta medida la voy a dividir por 5 y el resultado voy a apoyar la regla así. Vamos a hacerlo en escuadra. Ahí. Y voy a marcarle desde aquí el 0 y marcar el resultado que me dio ese quinto. Este es mi piquete de aplomo de manga. Voy a realizar lo mismo, la misma cuenta en la sisa de espalda, marcar todo y terminé mi patrón.